Bueno, primero sí, me alegra que recuerdes la partida de Carlos Horaci, que la verdad fue un pionero en el tema de la protección de la reserva, y fue uno de los fundadores de la Fundación Reserva Natural Puerto Mar del Plata. La verdad es que si queda algo ahora es por el trabajo de Horaci en los 80, en los 90, en los 2000, y la verdad que sí, su partida fue algo, bueno, triste. Así que te agradezco que lo mencionaras. ¿Y qué es lo que queda de la reserva, María José? Mira, la reserva, como para ponerlos en contexto a todos, fue creada en el año 1990, ¿sí? Por una ordenanza municipal. El tema es que los terrenos donde fue creada en ese momento no eran terrenos municipales, eran terrenos nacionales. Nunca hubo un traspaso de esos terrenos de nivel nacional al municipio. Entonces, esa ordenanza municipal que crea un área protegida llamada Reserva Natural Puerto Mar del Plata, ¿sí? Era un papel que podía ser o no reconocido por la provincia. Acá tenemos un tercero que se mete, la nación, la provincia y el municipio. Durante montones de años, los primeros 20 años, la provincia dijo, no, yo no reconozco esto. Esto es un territorio que le pertenece al puerto. En los 90, en la época de Menem, ¿sí? Se hicieron unas leyes y pasaron un montón de espacios que eran terrenos nacionales de los puertos, pasaron a las provincias respectivas. Y se crearon los consorcios portuarios, como el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, el de Necochea, el de Bahía Blanca y otros, ¿sí? Sí. Entonces, esos terrenos que eran nacionales en 1990, en el año 95 ya no eran nacionales, eran provinciales. La provincia dice, bueno, esto sí es provincial, no me interesa reconocerlo como reserva natural, pero nadie lo usaba, entonces la reserva estaba ahí. Era un papel, ¿sí? Un papel que decía, esto es un área protegida, la naturaleza estaba así, pero en la realidad no era un área protegida del todo, ¿sí? En el 2014 fue que la provincia la declara área reserva provincial. Claro, en 2014, en diciembre, sale la ley, después de muchos años de lucha por esa ley, porque la gente por ahí tampoco sabe esto, pero hubo muchos proyectos de ley para que este lugar, por lo menos 4, que quedaron cajoneados, que no o se votaron por la mitad, solamente lo votaban diputados y después en senadores quedó en un cajón. Cuando los proyectos quedan en un cajón y no los votan, a los 2 años se vencen y nada, hay que presentar todo de nuevo. Claro. Eso pasó 4 veces con la Reserva Puerto Mar del Plata. Y la ordenanza esa municipal de 1990 ya lo decía que el municipio iba a hacer todas las acciones necesarias para que ese lugar sea declarado reserva provincial. O sea, ya estaba escrito en 1990 eso. Sí. Pero tuvieron que pasar muchos años, recién hasta 2014, cuando se logra esto. Y en realidad esto se logra por lo que vos mencionaste, por el conflicto que hubo con el club vecino, sí, con Aldo Civi. Sí. Y lo que se declara reserva en provincial en 2014 no es todo lo mismo que se había declarado reserva en 1990. No, obviamente. Es muchísimo menos. ¿Cuántos metros cuadrados se perdieron ahí? Y se perdieron, en realidad nunca lo mensuraron, pero se perdió 1/3 más o menos. Vos pensás que en ese momento, que tampoco estaba mensurado en 1990, en ese momento era un área de entre 50 y 45 hectáreas, más o menos. Vamos a poner 48 un promedio. Sí. Y ahora son menos de 30. Sí. Así que digamos, es 1/3 menos de lo que fue en su momento. Aldo Civi lo debe mensurar en cancha de fútbol, seguramente. Sí, ahí hay otro tema también, que es que este año se cumplen 10 años de la tenencia del permiso precario que tiene Aldo Civi por una parte del predio. Los permisos precarios de tenencias los otorga el consorcio. Y digamos, tienen una cantidad de condiciones que supuestamente
debe cumplirlas las personas, digamos, en este caso el Aldosivi, que reciben en préstamo ese terreno. ¿Entendés? Sí. Sí, Y eso, bueno, algunas cosas no se cumplieron y el consorcio supuestamente tiene que revisarlo. ¿Qué año. cosas no se cumplieron? Y la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, porque una cosa que dicen el convenio que ellos firman es si vos vas a realizar una obra, yo te presto este terreno, yo el consorcio, te presto este terreno que es mío para que vos lo uses, pero vos si vas a hacer una obra tenés que sacar todos los permisos que corresponden, ¿sí? Y eso, bueno, eso también hubo varios juicios por esto y salió los fallos, todos, incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallaron en contra de Aldosivi. Los fallos tenían que ver con que Aldosivi nunca sacó la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un estudio, digamos, empieza con un estudio, una serie de trámites y estudios que se hacen antes de iniciar una obra. Y después que te autorizan, vos podés iniciar la obra. En este caso, las obras se iniciaron, se terminaron y nunca pasó por esos estudios ni esos trámites, por lo tanto, el predio de Aldosivi sigue al día de hoy sin habilitación. Sí. Así que eso, digamos, eso que digo es fácil de comprobar porque están, digamos, están los juicios que se hicieron y las sentencias judiciales que llegaron hasta la Corte Suprema. Eso terminó en 2015, ya no se puede hacer ningún otro juicio, digamos, respecto de eso. Claro. María José, ¿el consorcio le cede las tierras a Aldosivi y como contraprestación tiene que recibir algo o no? ¿O es una cesión? No, las tenencias precarias son como préstamos de uso, no es que Aldosivi solo le dan a otro montón. Supuestamente todas las empresas que están en el puerto tienen tenencias precarias, no son dueñas. Los astilleros. Son sesiones por determinada cantidad de años y luego se renuevan. Exacto, se renuevan y no. Por supuesto, con respecto al o no, seguramente ahí hay temas políticos, yo esto desconozco, pero muchas veces es porque no cumplen una cantidad de requisitos que les piden, que por ahí esa es la contraprestación. Ponele que vos le decís, tienen que hacer mejoras. Si no existe ninguna mejora, los tipos dicen, bueno, se lo doy a otro que sí haga mejoras. No creo que se lo saquen igual. No creo que se lo saquen. No se lo van a sacar jamás. En los papeles figura que es posible. Claro, es posible que le saquen, digamos, que no le renueven. No te lo sacan, digamos, no te lo renuevo. Eso es posible. Este año se cumplen 10 años de la tendencia precaria, que esto es por afuera de las 7 hectáreas que Aldosivi recibe por una ley de la provincia de Buenos Aires, que esas fueron por 30 años. Eso es hasta el año 2040. María José, del 2014 para adelante, sabemos bueno que se ha construido una pasarela, se ha puesto en valor algunos sectores de la reserva. De parte de la EPDS, ¿se van cumpliendo con un poco las necesidades del lugar? Mira, la pasarela fue una obra que fue consensuada con el consorcio, la realizó el consorcio portuario, entre diciembre de 2018 y julio de 2019, que tiene dos tramos, digamos. El que está todo entero adentro de la reserva se inauguró en enero de 2019 y el otro que va hacia la zona de la Escollera Sur, ese se hizo más o menos a mediados, o sea, entre abril y julio de 2019 también. Digamos, ahí no tuvo nada que ver el OPDS, sino que todo lo realizó el consorcio portuario. Pero con respecto al OPDS también es un tema, digamos, un poco espinoso. La ley que sale en 2014 no fue reglamentada. Para que la ley, digamos, sea efectiva en su totalidad, la ley es un papel en este momento. Para que sea efectiva o se haga efectiva, debería tener la reglamentación. Para que tenga la reglamentación, la provincia de Buenos Aires dice, bueno, entonces que el OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, quien tiene a su cargo todas las áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires, entre ellas la Reserva Natural Puerto Mar del Plata, tiene que hacer un plan de manejo. Un plan de manejo es, digamos, es un estudio, ¿sí?,
donde dice, primero tiene dos partes grandes. Una es todo lo que hay en la reserva, digamos como un inventario, todas estas plantas, todos estos animales, todo lo que hay, toda esta pasarela, todo lo que está. Sí. Y luego, otra parte dice todo lo que se puede hacer y todo lo que no se puede hacer. Claro. ¿Sí? Claro. Que eso lo tiene que definir el OPDS. Bueno, eso todavía no está. En 2019, también gracias al consorcio, se empezaron a hacer los talleres del plan de manejo, que son reuniones de trabajo. Pero la verdad, el último taller fue en diciembre de 2019 y luego se suspendieron. Sí. No hubo, en la pandemia no hubo ni siquiera por Zoom, porque también el OPDS tuvo distintos problemas, entre ellos, bueno, la persona que estaba a cargo por parte del OPDS del plan de manejo dejó de estar a cargo y no había nadie desde el OPDS que autorizara seguir con estas reuniones en forma virtual. Tanto el consorcio portuario como las organizaciones como Greenpeace relacionadas con la conservación de la reserva hicieron pedidos al OPDS de que se continuara, pero nunca lo contestaron, ni siquiera le contestaron al consorcio. El OPDS, cuando empieza la pandemia, en 2020, digamos en marzo, retira un guardaparque que tenía en forma parcial, o sea, alguien que cuidaba la reserva, o que representaba al OPDS, digamos una autoridad, la retira del lugar y ya, a partir de ahí no hay nadie. ¿Hoy hay algún guardaparque, algún cuidador, alguien de la reserva? No, no hay nadie. Nadie. No hay nadie. Todos esos, digamos, reclamos, no en forma de queja, digamos, unos reclamos, preguntas, digamos, consultas que se hicieron al OPDS, nadie las respondió. El OPDS también, digamos, hace un montón de meses que está en un conflicto y había algunas personas que se fueron del OPDS, digamos, directivos, por decirlo de alguna manera, y entonces algunas áreas quedaron sin una persona a cargo, y entonces con esa excusa no contestaban nada. Claro. No es que no nos contestaban a nosotros o a Greenpeace, no le contestaban ni siquiera al consorcio portuario, notas por mesa de entrada, o sea, notas formales. María José, en este 30% de espacio que se redujo la reserva de un proceso a otro en estos últimos años, ¿ustedes advierten una merma en su riqueza natural? ¿Es tangible? Es muy interesante la pregunta. Nadie lo estudió, pero, digamos, las observaciones indican que sí hay una merma. Hay algunas personas, por ejemplo yo, ¿no?, que observan la fauna que hay en el lugar, ¿sí?, tienen registros desde hace muchísimos años. Hace muchos años que se tienen registros, hace más de 25 años que se tienen registros de las aves, por ejemplo. Y hay algunas aves que la última vez que se vieron fue en 2010 y estamos en 2021 y no se vieron nunca más. Y esas aves son aves migratorias, o sea que no pasan todo el año en la reserva, solamente un momento. Y en el momento, 10 años que no pasan. Claro, en realidad pasan, solo que no se detienen por acá. Perfecto. No se extinguieron, digamos, siguen pasando en su viaje, solo no se detienen en la reserva. Y claro, nosotros podemos hipotetizar y decir, bueno, no se detienen acá porque cuando estaban construyendo lo de Aldo Civi, las máquinas las molestaban, o les molestaba el ruido, o algo les molestaba y por eso no pasaron más. La verdad es como, no lo sabemos. Podemos decir, bueno, suponemos que por ahora, digamos, sí, hay una merma en la cantidad de especies, sobre todo de especies viajeras, de especies que no están todo el tiempo. Aún así, perdón. Sí, queda claro, María José, que en estos 31 años desde que fue declarado reserva, el hábitat se ha visto modificado considerablemente y para más de una especie eso termina siendo un impacto más que negativo. Sí, es cierto. El principal problema, digamos, que tienen todas las especies, no importa si son muy raras o son muy comunes, es la reducción de su hábitat. Claro. En este caso es lo que pasa en todo el mundo. La reducción del hábitat hace que algunas especies se lo aguanten y sean más plásticas, digamos, se aguantaron y siguen estando, ¿sí?, en el lugar, y otras que consideraron, bueno, no venimos más. No es que se extinguió una especie porque Aldo Civi hizo una cancha de fútbol. Yo no estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es algunas especies
ya no se ven, no son habituales y sí registramos, sí seguimos mirando lo que hay en la reserva.